Hola a todos, bienvenidos al blog Guadalajara en Guerra. Estamos en la carretera Torija-Brihuega, en el punto exacto donde miembros de la Brigada Garibaldi prepararon una emboscada a los italianos del Corpo de Truppe Volontarie el día 10 de marzo de 1937 sobre las 11 de la mañana. Brihuega había caído el 10 de marzo de madrugada. Los garibaldinos que se encontraban en Torija hacia las 10 de la mañana inician su marcha hacia Brihuega. Es una mañana de mucha niebla, mucho frío, como todas las mañanas de aquellos días de la batalla de Guadalajara. Y justo en este punto ellos oyen que una columna motorizada avanza hacia Torija, se esconden y justo cuando pasan por aquí las ametralladoras comienzan a hablar. Esta emboscada se vio apoyada por un tanque ruso que estaba escondido ahí donde está esa cuesta, detrás de esos árboles. Gracias a la acción de ese tanque, pues, la columna sufrió muchísimos daños y tras ese primer combate del que hablan todos los estudiosos de la guerra civil, Preston, Hugh Thomas, Anthony Bebor, los italianos del FTV se retiran a Brihuega. Ahí donde está esa lata estuvo un miembro de la Brigada Garibaldi. He encontrado esta bala de Mosin Nagant. Y estas son las posiciones que fueron ocupando los miembros de la Brigada Garibaldi para asediar el Palacio de Ibarra. Este es otro parapeto improvisado donde un miembro de la Brigada Garibaldi perdió esta moneda, una moneda del gobierno provisional. Estamos más o menos a 1 kilómetro de donde se realizó la emboscada y es justo en este punto donde los garibaldinos se hacen fuertes, bloqueando la carretera. Los italianos del FTV jamás conseguirán pasar esa barrera y esto de alguna manera es el principio del fin. Los legionarios del CTV que estaban en Brihuega debían avanzar por esta carretera hasta Torija para encontrarse con sus compañeros de la tercera división que avanzaban a lo largo de la carretera de Francia. Pero como he dicho antes, los italianos del FTV jamás rebasaron este punto. Los legionarios del CTV intentarían expulsar a los garibaldinos de esta zona con artillería, como podemos ver aquí un trozo de metralla, pero no lo conseguirían. Una bala de Mauser checo, una prueba más de ese bombardeo artillero inútil por parte del CTV. Hola a todos, hoy es día 2 de enero del 2017. Continuamos la grabación en el punto donde la dejamos el otro día. Acabo de encontrar este trozo de ojiva
de un proyectil italiano. Otra pieza que también es de un proyectil italiano, es donde se enrosca el Iniesco, el detonador o el tapón de seguridad, y esta espoleta inerte de un proyectil. Todavía no acabo de identificar el tipo de espoleta que es. Bueno, hemos podido ver de qué forma fueron bombardeados los republicanos, que estaban en esta especie de cabeza de puente justo en el kilómetro 11 y medio. Aquí vemos, por ejemplo, esta pieza pertenece a la metralla de la granada de mortero Brixia. Aquí vemos una bala de obús metrallero, una ojiva, un fragmento de ojiva de un proyectil de 100 milímetros, otra espoleta, puntas de bala italianas, y aquí podemos ver pues una bala y varios casquillos Mosin Nagant. Este tesón, esta constancia, esta voluntad acabaría dando la victoria a los republicanos, y ocurrió un poco como en la historia de David y Goliat. Un saludo y nos veremos de nuevo en el siguiente capítulo.